Retomamos entonces este seminario con el panel en el que se discutirá la nueva institucionalidad educativa. Va a moderar el panel el señor Mario Uribe, director del Programa de Gestión y Dirección Escolar de Fundación Chile. Lo componen la señora Violeta Arancibia, directora del CPIP, la señora Aide Inostroza, directora de la Escuela Ciudad de Frankfurt, escuela certificada, el señor Raúl Fernández, director de Educación Municipal de Ñuñoa, el señor Rodrigo Boch, presidente de la CONACEP, y el señor Gonzalo Muñoz, jefe de estudios del Programa de Educación de Fundación Chile. Entonces queda con ustedes el señor Mario Uribe, moderador de este panel. Gracias, Javier. Bueno, reiterarle el agradecimiento por la asistencia y el interés a este tema que es tan importante para la institucionalidad y, por cierto, para nosotros en la escuela. Los que estamos aquí presentes hemos tenido alguna experiencia ya asociada al tema de desarrollo directivo. Rodrigo Boch, él preside y además administra colegios particulares subvencionados. Violeta Arancibia, académica de muchos años en temas de efectividad y liderazgo. Como bien ella decía, ha escrito desde hace muchos años sobre el tema, ha sido una preocupada, académica y rigurosa en temas de efectividad y liderazgo escolar. Raúl Fernández para nosotros es una persona muy destacada en el contexto de este panel, toda vez que es el director de educación de Ñuñoa, y Ñuñoa ha marcado una serie de, digámoslo así, pautas o avanzadas en relación a sus políticas de trato con directivos, profesores e institucionalidad. Por lo tanto, la experiencia de Ñuñoa para nosotros creo que nos podría dar bastantes luces con respecto a cómo se instala una institucionalidad. Aide Inostroza, bueno, estaba presentada en el video, para nosotros ella es una directora emblemática de la comuna de San Joaquín. Ella aplicó todo un proceso de mejoramiento y con las oportunidades y restricciones del sistema ha sido capaz de ir avanzando en sus resultados, mejorando el clima de su colegio en un entorno que sabemos es difícil. Gonzalo Muñoz, que está a mi lado, es jefe de estudio de nuestro equipo, de nuestra área, está coordinando ya hace 2 años y medio una investigación sobre directores de distintas dependencias, tanto públicas como subvencionadas en todo el país, y los datos que estamos extrayendo de esa investigación yo creo que también nos permiten ir generando algunas conclusiones o ir anexando estas experiencias con la evidencia más dura de lo que estamos recogiendo. En esta primera parte yo queríamos mostrarle un rápido paso de lo que ha sido nuestra institucionalidad en los últimos años y que tiene que ver con cómo estaba impactando en la gestión de los directivos. Evidentemente el estatuto docente en sí mismo es un cuerpo normativo y que define, ¿no?, el rol directivo. Fíjense que en aquellos años ya en el gobierno de Frey la función docente directiva se definía como se ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación. O sea, aquí todavía no vemos el concepto de lo pedagógico establecido. Este concepto ha ido evolucionando y así estaba puesto hasta hace muy poco. La jornada escolar completa, por cierto, que fue un desafío para los equipos directivos y para los profesores. Desde el año 95 se empiezan a publicar los resultados del CIMSE y por lo tanto este concepto de rendición o cuenta pública asociado a esta prueba estandarizada es otro punto que era distintivo de la labor tradicional de un director, a ponerse ahí al tapete público con respecto a sus resultados. Y si seguimos avanzando, ya en el gobierno de Ricardo Lagos aparecen ciertas evaluaciones docentes y directivas, las asignaciones de desempeño, pero por sobre todo aquí hay un hito, ¿no? El sistema de calidad para la gestión escolar, el SAGE, que se aplicó fuertemente, y ese era un modelo totalmente asociado a la labor directiva, y en octubre del año 2005 el marco de la buena dirección. Sí, ya teníamos un marco de la buena enseñanza y ya empezamos a establecer una suerte de mapa de responsabilidades y competencias más específicas con respecto a los directores. Entonces, seguimos ahí con una línea, yo diría, ascendente, y claramente empieza el tema de la concursabilidad que hacíamos mención al principio de esta jornada. Y por cierto, en el gobierno de la presidenta Bachelet viene la Ley General de Educación, y la Ley General de Educación ya establece
esto, que diríamos es el punto central de lo que nos convoca esta mañana. Y hay una definición en el artículo 10, en la letra E, con respecto a los equipos docentes directivos. Y ahí se establece que tienen el derecho, miren, fíjense, tienen el derecho, plantea ahí, a conducir la realización del proyecto educativo. Y deben, aquí ya hay un deber directo, ¿no es cierto?, que es liderar sobre la base de sus responsabilidades, propender a elevar la calidad y hace un énfasis a la supervisión pedagógica en el aula. Y desde ese punto de vista, la charla del profesor Anderson tiene directa relación a este último punto, porque de alguna manera es esa la práctica, ¿no es cierto?, que nosotros estamos visualizando en los directivos de los próximos 10 años. Es decir, cómo tienen experticia en la administración del cambio, por una parte, y por otra, en cómo ir estableciendo estrategias diferenciadas en la gestión con sus profesores, ya que sabemos que es el rol principal del director, ¿no es cierto?, trabajar en la modificación de las prácticas directivas. Y aquí, bueno, hay una línea de tiempo que va viendo, que usted le va marcando cómo va cambiando la institucionalidad hasta esta última que tenemos del año 2010 con el actual gobierno, que es la ley que se acaba de promulgar. Y esto, desde el punto de vista de las atribuciones, lo que nosotros alcanzamos a ver es que lo que está en plomo es de alguna manera lo que recoge de toda la institucionalidad anterior, y lo nuevo desde el punto de vista de las atribuciones tiene que ver evidentemente con la constitución de un equipo directivo de exclusiva confianza, que parecía bastante, para cualquier otro sector de la sociedad es bastante obvio que quien dirige una institución pueda construir su equipo directivo. Esto en el mundo municipal no había sido posible. Hay una proposición al sostenedor de mecanismos para incrementar asignaciones, y esta que probablemente es la que ha tenido más repercusión pública, que es la desvinculación del 5% de los docentes mal evaluados, y claramente ahí la discusión va a venir en qué criterios se van a utilizar para ello y cuál va a ser el filtro para poder generar o manifestar esa atribución por cada uno de los directores en Chile, que en el mundo urbano son un poco más de 7.000, ¿no? Sí, lo sabemos. Mejorando este otro elemento que tiene que ver con un sello distintivo de esta ley, que tiene que ver con la selección de los directivos. Esto es completamente también, aquí vienen innovaciones. Hay una comisión calificadora que va a estar integrada por un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública. Se supone que este organismo del Estado que dirige a los líderes de los principales organismos públicos. Aquí va a haber un integrante en esa comisión en todo el país. Cada municipio que quiera elegir un director va a tener que tener un miembro que se supone va a generar o va a velar por el estándar de calidad del proceso, ¿no? Técnico. La selección de los directivos va a responder a un perfil que hemos estado trabajando en los últimos años, distintas instituciones del país, que tiene que ver con los directores. Se va a exigir título profesional, se va a solicitar una experiencia de 3 años. Aquí va a ser importante dilucidar si van a ser profesionales de la educación o solo docentes, hasta dónde llega la experiencia de los 3 años de establecimiento. El nombramiento dura 5 años y se le podrá solicitar la renuncia antes. Y bueno, hay un aumento en la asignación de la responsabilidad directiva, y hay una especial atención a la remuneración cuando esta responsabilidad directiva se da en entornos vulnerables. Entonces, en resumen, hay un fortalecimiento del estatus directivo, hay más atribuciones, pero también hay un filtro, ¿no? La puerta de entrada se supone que va a ser más exigente. Y sobre estos temas, vinculándolos con los desafíos de orden de gestión pedagógica que estábamos conversando con el profesor Anderson antes del café, entonces que vamos a empezar a conversar los panelistas que hemos invitado. Entonces yo partiría por Violeta para que nos pueda ella plantear cuáles son las expectativas de la autoridad con respecto a esta tendencia que se está viviendo. Bueno, decir un poco lo que ya había anunciado, pero que para el Ministerio de Educación la posibilidad de poner en primer lugar en la política pública educativa el tema de los directores tiene una tremenda importancia, y hay compromisos reales con eso. Compromisos, en primer lugar, lo que se logró aprobar en la ley, que es muy interesante, que son las cosas que tú señalas, que yo diría que está el beneficio de
incentivo para aquellos directores que quieran ir a trabajar, incentivos que son significativamente superiores a los que existían anteriormente, pueden ser hasta de un 200% el incentivo por sobre el sueldo. Pero quiero señalar una cosa ahí que me parece importante, porque también apunta no solo a calidad, sino que también a equidad. Los que van a recibir el mayor incentivo son aquellos directores que estén en escuelas que tienen una alta cantidad de niños vulnerables. Entonces lo que quiere el Ministerio es que realmente atraer a los mejores directores justamente a trabajar al ámbito donde están los niños que más lo necesitan y las escuelas que son las más vulnerables. Eso es un elemento que es muy importante, porque es una buena señal de que es atractivo el poder ir a ser director ahí. Pero además lo que tú señalabas, que el director va a poder tener su propio equipo que lo acompañe, que eso que parece tan natural como decías tú, no se daba, y entonces puede formar, que es la primera esencia de un director, de tener un equipo, porque, entre paréntesis, no nos engañemos, un director lo podemos formar de excelencia, ser estupendo, pero si el director no logra estar con el equipo de sus profesores, con los padres y apoderados, y realmente hacer una dirección con todos ellos, el director no va a hacer el impacto que esperamos. Entonces, el que ya tenga un equipo de confianza en el cual pueda desarrollar las líneas, también es importante. Lo otro que es muy interesante es el tema de la selección, como tú señalabas, en que se pretende que la selección sea más exigente y en el fondo que no dependa de criterios políticos. La idea es aquí de que dependa de los méritos de las personas que van a postular estos cargos. Eso es lo que se quiere hacer mayor énfasis. Por eso que se quiere colaborar con los sostenedores, entregándoles un banco de perfiles posibles, porque probablemente un director de una escuela unidocente es muy distinto del perfil de un director de otra escuela. Sí, claro. Entonces también es importante todo lo que se va a apoyar ahí en la alta dirección pública, y se va a llamar el Comité de Alta Dirección Pedagógica. ¿Ya? Entonces todos esos elementos hacen que tengamos un piso de expectativas muy alta como para poder hacer una implementación que realmente tenga un impacto, pero para eso es necesario hacer la otra parte, que es este plan de formación de directores y de directivos, en que efectivamente podamos formar al director que necesitan nuestras escuelas. Y solo para terminar con esta observación, recordemos un dato que ustedes mismos tienen ahí en Fundación Chile, que la gran cantidad de directores en este país tiene, la mayoría, un 70%, tiene magíster en administración y gestión. Y los impactos, hemos visto, no son significativos. Por lo tanto, el plan de formación que queremos llamar a que la gente postule, que se prepare para ello, es que sea evidentemente innovador. Todos los estudios y todas las experiencias muestran que lo que se requiere para ser un buen director, tú nos podrás contar tu experiencia práctica, es efectivamente, por ejemplo, que un candidato a director vaya a tener una estadía contigo para ver lo que haces, por ejemplo, durante el día, porque a diferencia del profesor, el director tiene muchas áreas en las cuales tiene que reaccionar. Tiene que saber trabajar con profesores, tiene que saber trabajar con padres, tiene que conocer a los alumnos, tiene que estar capacitado en evaluación, tiene que saber tomar decisiones, tiene que saber informarse. Es complejo el rol del director y requiere de mucha ayuda. Entonces, lo que esperamos es que la formación que le podamos dar efectivamente responda a todas estas necesidades que están teniendo los directores. Y en el caso de ustedes, Raúl, que muchas de estas medidas ustedes ya las han realizado en el tiempo, han tenido algunas aproximaciones a estas medidas. Cuando tú esto lo aterrizas a la realidad desde el punto de vista de un sostenedor que tiene la responsabilidad territorial con respecto a los aprendizajes, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué les ha pasado? La conversación con los equipos directivos, la conversación con los profesores. A ver, primero decirte, Mario, que estoy muy agradecido que me hayan invitado. Yo tenía una deuda con ustedes de la Fundación Chile hace tiempo, quería venir, por X problemas no había podido asistir. Gracias. Por otro lado, lamento que en un espacio tan reducido de tiempo no tengamos la posibilidad de plantear todo lo que uno quisiera hacer y decir, porque ahí estamos
Sí. Me imagino que son todos colegas, directores de colegio, profesores, entonces estamos hablando entre pares y eso, Sí, claro. eso es lo importante y eso es lo que yo quiero validar en esta conversación con ustedes, que yo voy a traer una experiencia focalizada en una comuna, pero una comuna que no está yendo bien, que no está yendo bien en educación, que hay resultados, ¿no es cierto?, que están demostrando que han habido avances con lo que hemos hecho. Entonces cuando tú, quizás el mérito nuestro era haber iniciado todo este proceso, ¿no es cierto?, de validar al director del establecimiento, de dignificar el rol del director, de transformarlo en el líder de la comunidad, no solamente en el líder administrativo, sino que en el líder pedagógico, que hoy día se habla de esto, pero nosotros ya hace 10 años estamos en esta etapa y en este trabajo permanente. Estamos estableciendo lo que es para nosotros un modelo de gestión descentralizada. Entonces, a lo mejor esa es la virtud que nosotros en Ñuñoa, y esto es un mensaje que yo quisiera transmitir, que es posible hacerlo. En Ñuñoa nosotros iniciamos ese proceso, que hoy día está recogido en muchos aspectos de la ley, sin tener ningún marco teórico sí, obviamente, pero ninguna legalidad. Y ahí empezamos, ¿no es cierto?, con este tema de la descentralización y el espíritu precisamente fue entregarle a nuestros directores, ¿no es cierto?, la autonomía en términos de la toma de decisiones, que yo considero que eso es fundamental. Y te insisto, bueno, por un lado nos encontramos en un proceso muy complicado porque hay todo un paradigma histórico en ese sentido, coincido con José Weinstein, que tenemos una deuda pendiente con los directores, ¿no es cierto? Hay un tema pendiente, que es así. Y porque ese centralismo exacerbado en que nos hemos desarrollado, ¿no es cierto?, en términos educativos en el país, nos ha llevado a ciertas prácticas y a ciertos dogmas, que inclusive están dentro del director del colegio, ¿no es cierto?, con el cual nosotros iniciamos este proceso. Por lo tanto, y digo que es un proceso, y llevamos 10 años y todavía no es un proceso acabado, ¿no? Y todos sabemos que en educación esto es a largo plazo, ¿no? O mediano a largo plazo, no podemos tener resultados inmediatos. Llevan 10 años ya. Llevamos 10 años. Pero te insisto, lo central es que confiamos en el director, le dimos la oportunidad real y concreta, ¿no es cierto?, de que ellos se transformaran en los verdaderos gestores de su comunidad educativa, y para lo cual le entregamos la autonomía absoluta en términos de determinación. Inclusive, como tenemos un país con una cultura, ¿no es cierto?, centralista, hemos tenido en este proceso, en este largo caminar, hemos tenido dificultades, inclusive con nuestras autoridades del Ministerio de Educación, y digámoslo derechamente, hemos tenido, porque de repente no se ha entendido, estamos hablando de 10 años, insisto, no se entendía esta autonomía, no se entendía por qué nosotros no teníamos centralizado todo el proceso, por qué no teníamos toda la información, ¿no es cierto?, por qué no sabíamos qué estaba sucediendo en cada uno, ¿no es cierto?, de los patios de nuestros colegios, etcétera, por decirlo de forma anecdótica. Entonces tuvimos que luchar también con esa cultura centralista que está muy arraigada, muy fuerte, independiente de todos los avances que ha habido de centralización del país, que yo no lo voy a desconocer acá. Pero es eso, hoy día estamos viviendo esta experiencia y lo que yo diría el dato más concreto que uno puede entregar, que después de un proceso se están viendo los resultados. O sea, creemos que nosotros le hemos ido apuntando a esto de creer y confiar en que el director es el gestor de su comunidad educativa, es el líder, es el profesional de la educación, que tiene toda la expertise, ¿no es cierto?, y tiene toda la capacidad para dirigir a esa comunidad educativa. Y hoy día tenemos resultados en todas estas pruebas, CINCE, qué sé yo, PSU, que realmente son impactantes. Interesante. Son ¿Y impactantes, realmente. ¿Cuáles son los grados de autonomía del director? ¿Qué es lo que hace que... ¿Cuál fue el foco? Sí, ese es uno de los problemas que tuvimos en este proceso. Nosotros entendemos la autonomía mucho más allá de la cantidad de facultades que está contemplada en la norma educativa, de manera muy limitada, muy restringida. Para nosotros lo ideal es que realmente el director asuma todo lo que debe asumir. Así de simple. Es el, vuelvo a reiterar, el gestor real de su comunidad educativa, ¿no es cierto?, donde nosotros no le impongamos a niveles centrales absolutamente nada. Entre otras facultades que le hemos entregado en la práctica concreta, ellos, por ejemplo, hace 10 años están contratando a su personal docente, a su equipo docente.
obviamente cuando se habla que forman sus equipos de trabajo, ¿no es cierto? Eso es el primer requisito que nosotros que le planteamos a nuestros directores, ¿no es cierto? Que ellos tengan la plena libertad en formar su equipo de trabajo. Por otro lado, repito, contratan a sus profesores y a su personal en general, el personal. Ellos toman las decisiones. Ellos establecen sus propios presupuestos, por ejemplo, en la parte financiera. Ellos trabajan sus presupuestos. Ellos saben en qué invierten sus... Tendría que decir las pocas platas que... pero no es así. Han habido cambios muy positivos en todo caso. Pero ellos manejan los recursos económicos en estos momentos en los establecimientos. Y así un sinnúmero de... Repito, reitero, lo ideal es para nosotros es que los directores sean realmente autónomos y sean capaces de ellos enfrentar todo el quehacer educativo. Rodrigo, y desde el punto de vista de los colegios particulares subvencionados, esta apertura en la ley, ¿cómo les llega? ¿Los potencia el tipo de gestión que hoy día tienen? ¿Los limita? ¿Les abre nuevas posibilidades? Mira, yo siempre me declaro un optimista en materia educacional. Generalmente sobre la educación chilena siempre se tiene una visión tremendamente negativa. Eso no pasa solo en Chile, pasa en el mundo. O sea, uno que ha tenido la posibilidad de ir a Finlandia, los finlandeses se quejan de que eventualmente te queda mucho por hacer. Eso te muestra de que en educación nunca vamos a estar completamente conformes con lo que hacemos. Y esa es una de las noticias, lo que les pasa a los profesores. El reconocimiento muchas veces en la profesión docente no es inmediato, es bastante de largo plazo. El rol de los directores yo creo que hoy día toma una vital importancia, pero no solamente en el rol de lo que está ocurriendo el director, hay que tomar la dimensión de por qué es tan importante. Hoy día el factor más determinante de los resultados, y lo decía Anderson, tiene que ver con lo que está pasando dentro de la aula y dentro de la sala de clase. Los directores hoy día gastan un tiempo importante no precisamente apoyando a sus profesores, porque no tienen. O sea, la pregunta es ¿qué es lo que facilita o debilita hoy día en el sistema educativo chileno que nuestros directores puedan ejercer bien su liderazgo? Yo creo que este proyecto es un avance enorme en ese sentido, porque precisamente flexibiliza y le pone al director un sitial que eventualmente no tenía, o que no tenía como sistema, sino que existían experiencias súper exitosas como lo que hemos escuchado, en donde la gente logró resolver a través de un nuevo paradigma, una nueva forma de salir adelante. No esperemos que el sistema nos dé siempre la respuesta. Yo creo que lo que aquí estamos viendo en la experiencia es cómo gente que amaba y se apasionaba en hacer esto lograba salir adelante. Y yo creo que esperar solamente el que una ley va a solucionar los problemas no resuelve. Muchas veces se quedan en la implementación y la implementación termina traduciendo una mochila más pesada para los directores de lo que realmente ya tenían. Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido. Yo te puedo hablar un poco de la experiencia dirigiendo colegios y preparando directores muchas veces. Una de las debilidades que tenemos en nuestro sistema escolar es que no tenemos una masa crítica importante de liderazgo para poder tomar estas posiciones dentro de los colegios. A uno le toca contratar directores y buscar, y es tremendamente difícil. Esto que suena complicado se transforma en una gran oportunidad, yo creo, para muchas de las personas que están aquí presentes. Hoy día necesitamos líderes. Por favor, prepárense, empiecen a buscar habilidades y a trabajar en este sentido. ¿Y cuáles son las cosas que uno observa de las personas que quieren ejercer estas funciones de liderazgo? ¿O qué es lo que si fuese lo más deseable? Una de las cosas que más cotizamos y valoramos es el tema de la responsabilización en los resultados. Yo creo que en ocasiones tendemos a escuchar siempre el tono de decir, mira, los niños son pobres, por lo tanto son tontos, tienen que aprender menos, etc. Esa baja de expectativas que tiene que ver con confianza, con autoconfianza, es algo relativamente presente, es algo que yo creo que hay que revertir. Ser un gran depositario de confianza y que precisamente el rol del director es estar constantemente recomponiendo la autoconfianza de sus profesores. Lo que ocurre en la sala de clase entre el profesor y el alumno no es nada más que un constante ejercicio de pérdida de autoconfianza y confianza entre el alumno y el profesor. Muchas veces esos momentos, esos minutos a veces son muy ganadores y otras veces son perdedores. La pregunta es cómo maximizamos esos minutos exitosos entre el alumno y el profesor. Y ahí el director tiene un rol. Por eso el reconocimiento en los colegios es tan vital e importante, porque lo que busca es volver a generar confianza en el profesor de que está logrando los cambios. La gran diferencia entre los colegios y una organización tradicional es esto del soft management, que tiene que ver precisamente con
la gran necesidad de reconocimiento, porque esa gente trabaja con personas, son puras emociones. Y la pregunta es cómo el director logra alinear y hacerle seguimiento a esos profesores para poder apoyar. No olvidemos que todo lo que estamos haciendo en esto de dotar a los directores es para que precisamente apoye a sus profesores. Los profesores siguen siendo los grandes protagonistas de la educación y tienen que seguir siéndolo. Lo que estamos tratando de hacer aquí es que esta gran exigencia que se cierne sobre el sistema y que es bueno que sea así, ninguno de los actores puede estar solo. El liderazgo no solamente se ejerce en el director, en el profesor, también se ejerce en el sostenedor y en el propio Ministerio de Educación. La pregunta es cómo somos capaces de articular esto que hoy día está débilmente articulado y generar confianza, en que podamos confiar, en que nuestra autoridad nos está marcando la línea, el foco, en que nuestros sostenedores estén de alguna forma también marcando la línea y posibilitando que sus directores les vaya bien. Y un director que posibilite que sus profesores cada día sean mejor. Yo creo que el día en que un sistema escolar se logre articular de esa forma, estamos hablando de otra cosa. Solamente para terminar, yo soy un optimista. A Chile nos está yendo bien. Tenemos la Copa América. Ahora jugamos este año, a unos pocos meses más jugamos la Copa América. No sé si a los que les gusta el fútbol. Bueno, Chile ya es campeón de la Copa América hace varios años. En la prueba PISA lo hemos hecho. Yo creo que es mucho mejor construir de las buenas experiencias y de las cosas que se han hecho bien que estar constantemente diciéndole a los profesores y al sistema lo malo que son. La verdad es que así no se construye y ninguno educamos a nuestros niños de esa forma. Lo importante es tener conciencia de los errores y colaborar más. Yo creo que Chile tiene un tremendo espacio de colaboración entre los buenos colegios. ¿Cómo nos vamos a aprender de la experiencia de usted? ¿Cómo no saber cómo diablos lo hace? ¿O cómo no lo hace para no meter los errores? Yo creo que ahí es donde tenemos más espacio y yo creo que este proyecto también avanza en esa línea. Yo tengo la impresión de que cuando ya el punto llega a las institucionalizaciones, porque el diagnóstico está claro y los conceptos están bastante claros. Y ahí empieza la implementación y la mejora permanente. Y uno tiene que estar súper claro con respecto a la evidencia, qué es lo que está ocurriendo. Entre nosotros, por ejemplo, tenemos cuando se explicaba lo del ciclo de mejoramiento en la autoevaluación, hicimos, me recuerdo, el año 2005, el primer corte con 550 escuelas. En todas ellas, cuando se planteaban los mismos temas a los padres, a los alumnos, a los profesores, ya los directores eran los más autocomplacientes. Dentro de la comunidad educativa, eran las más autocomplacientes. Y eso nos llamaba poderosamente la atención. Incluso después de todo el movimiento del 2006 de los pingüinos, ahí fueron un poquito más críticos, pero siguieron siendo los más autocomplacientes en relación a los profesores y a los padres, y por cierto, los estudiantes, que fueron los que pusieron el punto el año 2006. Estamos trabajando en evidencia, y ahí me gustaría preguntarle a Gonzalo, ¿qué estamos encontrando en las escuelas que a lo menos estamos estudiando en los últimos años? Bueno, buenos días primero a todos y a todas. Suena un poco raro porque soy de la Fundación Chile, pero agradezco la invitación a este panel. La verdad es que lo que nosotros hemos estado haciendo al alero del Centro de Estudios de Política y Práctica en Educación, un centro que se constituye en base a una alianza con la Universidad Católica, la Universidad de la Frontera y la Universidad Alberto Hurtado, es una investigación de largo alcance, en alianza por lo demás con la Universidad de Toronto, sobre las características que tiene en Chile el liderazgo directivo, sus fortalezas, sus debilidades, datos que no teníamos, yo algunos de ellos se los voy a mencionar ahora rápidamente, pero lo interesante es que eso nos ha permitido hoy día armar una radiografía muy certera, a nuestro juicio, de lo que está ocurriendo en Chile y por lo tanto cuáles son los pasos que hay que dar. Es una investigación larga que tiene una fase cuantitativa. José contaba hace un rato algunos datos, 650 escuelas en una encuesta que aplicamos hace un par de años. Hoy día un estudio de caso en profundidad en cerca de 12 establecimientos municipales y particulares subvencionados para entender muy bien cómo se ejerce este liderazgo y cómo finalmente se incide en la dimensión pedagógica, aquello que Steve explicó también en términos de su proceso de cambio, ¿verdad? Y lo que yo voy a hacer es destacar 5 puntos que a nuestro juicio son relevantes para la discusión de política para el desarrollo del liderazgo escolar y que se derivan directamente de la investigación que nosotros estamos haciendo. Lo primero, y muy alineado con lo que decía Rodrigo hace un rato, y esa es una primera buena noticia, la verdad es que los profesores en Chile, y este es el primer dato, tienen una mirada positiva del liderazgo directivo. Cuando nosotros le preguntamos a los profesores sobre un conjunto de prácticas de liderazgo que la literatura internacional ha identificado como prácticas críticas para movilizar la escuela y movilizar aprendizajes de calidad, lo cierto es que hay una buena
percepción. ¿Ya? Y eso tiene que ver probablemente también, o siempre, a lo mejor en este tipo de conversaciones, tiende a concentrarse demasiado en las debilidades. Ojo, hay un tema ahí. Hoy día los docentes están reconociendo la labor de la función directiva y, por cierto, eso también puede estar detrás de lo que está ocurriendo como país, que nos estamos moviendo favorablemente. Sin embargo, la evidencia también identifica debilidades que son importantes y ahí lo interesante que nos ocurre a nosotros en la investigación es que aquella dimensión que es más relevante en la evidencia internacional como crítica para mejorar aprendizajes, que es el liderazgo pedagógico o la gestión instruccional, como se le llama en otras dimensiones, y el apoyo que los directivos entregan a los docentes en materia pedagógica es la dimensión más débil. ¿Ya? Y eso, por cierto, tiene una historia, tiene que ver con lo que decía Mario, el concepto de liderazgo pedagógico es relativamente reciente para el sistema escolar, es reciente, no tiene más de 10 años, el concepto instalado en nuestro país de liderazgo pedagógico, y hay muchos factores además que no contribuyen de buena manera, y en eso la verdad es que el contexto chileno hay que reconocerlo, lo han reconocido los expertos internacionales que vienen a Chile, y miran este tema y dicen, bueno, es complejo hablar de un liderazgo pedagógico en un país además que es muy competitivo, donde la competencia entre escuelas es muy importante y los directores tienen otras funciones que no están directamente vinculadas con lo pedagógico. Y el tema de la competencia, por ejemplo, de matrículas, es un tema muy particular del contexto chileno y los directores invierten mucho tiempo en ello. ¿Ya? Y eso también desvía la atención de lo pedagógico. Hay un elemento de contexto ahí que es importante para entender por qué esta es una debilidad. Entonces, hay un primer punto que es, hay una visión relativamente positiva, con una debilidad muy importante, comparativamente hablando, en la dimensión más propiamente pedagógica. Segundo elemento relevante de esta evidencia que estamos capturando, la importancia de los jefes de UTP, y me voy a detener en un punto. Nosotros hacemos una pregunta que es bien crítica a los docentes en nuestro estudio, que es, ¿a quién acude usted cuando tiene un tema pedagógico que resolver? Y ahí, cuando en otros contextos, a lo mejor el canadiense o en otras partes del mundo, uno encuentra que hay una frecuencia mayor de respuestas que dicen, yo acudo al director. En Chile, el 45% casi de los docentes nos contesta, yo acudo al jefe técnico. Y pongo este tema sobre la mesa porque, en el fondo, cuando uno habla de liderazgo directivo en Chile, más bien tiene que hablar de esta dupla, ¿verdad?, más que solamente los directores. Esto desafía nuestras políticas, obliga también a hacerse la pregunta por el estatus, las atribuciones, la formación de nuestros jefes técnicos que probablemente requieren otra formación distinta a la de los directores. Hay un tema muy importante ahí, sobre todo porque nuestra evidencia indica que más que funcionar supletoriamente, como uno podría pensar, que ahí donde hay un director que se mete menos en lo pedagógico, por decirlo así, tiene un jefe técnico que lo suple, la verdad es que se mueve en una dirección que es bastante similar. O sea, un liderazgo pedagógico, por lo tanto, supone una buena dupla. ¿Ya? Y esto abre, por cierto, una discusión bien relevante para las políticas en este plan. Segundo tema, entonces, relevancia de los UTP, no descuidarlo, esta conversación sobre los directivos, quizás también es interesante la experiencia de ustedes en ese plan. Tercer punto, José ya lo mencionaba en la apertura de este seminario, no hay una correlación directa, y eso es muy interesante, entre atribuciones y prácticas. ¿Ya? De hecho, nuestros datos están diciendo que los directores del mundo municipal son mejor evaluados por sus docentes en términos de las prácticas que en el mundo particular sancionado. Uno podría esperar lo contrario, ¿verdad? Si dice, bueno, las atribuciones son tan importantes, ¿por qué ocurre esto? Y pueden haber varias razones, ¿verdad? Pero al menos lo que está indicando eso es que la atribución, por cierto, es importante en un contexto como el nuestro, que sabemos que es débil en esa dimensión. Sin embargo, al parecer tiene que ver fundamentalmente con las capacidades que nuestros directivos tienen para enfrentar los desafíos que le estamos poniendo por delante. ¿Ya? Entonces, atribuciones, ojo, no es sinónimo de mejoramiento. En el plano de liderazgo directivo, un piso importante necesariamente de combinar con capacidad. Penúltimo punto, esto directamente vinculado al tema de las capacidades, nosotros hemos identificado muy fuertemente que en Chile la formación y el desarrollo del liderazgo directivo es una debilidad. Aquí sí claramente tenemos evidencia para decir que necesitamos un salto importante. ¿Ya? Claramente cuando uno mira la experiencia internacional, por ejemplo, en términos de tener no solo un programa de formación, sino una política de formación directiva que distinga el desarrollo inicial de un director, de la inducción al cargo, de la capacitación posterior a eso, requiere, por cierto, una política que es mucho más compleja que pensar solamente en una iniciativa o en un programa, ¿verdad? Y esto es bien crítico porque supone también la necesidad de fortalecer las políticas de desarrollo del liderazgo directivo. Un solo dato, también Violeta algo anticipaba, cerca de la mitad de nuestros docentes, directores en Chile tienen un grado de magíster. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, cuando preguntamos nosotros nuestra encuesta y hacemos la relación con las prácticas, la verdad es que no hay una relación entre haber pasado por estos cursos hoy día al menos, y eso también está mostrando la debilidad de nuestra formación. Aquí claramente hay un punto crítico para las políticas, difícil, ¿verdad?, abordarlo de las políticas porque uno en general estos temas no los pone en las leyes, ¿cierto? Uno no pone en la ley el tener un programa de formación, más bien se va por el lado de las atribuciones, del estatus,
pero hay un tema, y esto claramente supone una urgencia que además nos alinean con lo que está pasando afuera en esto. La verdad es que programas que van mucho más al callo, son apoyos in situ a los directores, mucho menos académicos, Violeta también lo decía en la mañana, claramente necesitamos un salto en esta materia, entre otras cosas definiendo público objetivo. Otra de las cosas interesantes que nosotros estamos descubriendo es que quienes están yendo a los programas de formación de directores son gente muy diversa, directores que quieren fortalecerse, jefes técnicos que quieren ser directores, docentes que quieren ser jefes técnicos, docentes que quieren perfeccionarse pero no aspiran a ser directores. Entonces, claramente, la formación se hace mucho más compleja en ese escenario. Y hay uno de los desafíos, yo creo, de la política de formación tiene que ver con esto, con apuntar a buenos públicos, con los programas que estamos ofreciendo. Y un último punto, y ahí quizás es súper interesante tu reacción, Rodrigo, es que otro de los datos bien importantes que está apareciendo en la fase cualitativa es la fuerte heterogeneidad del tema del liderazgo directivo en el mundo particular subvencionado. Digo esto también porque, y ojo que la heterogeneidad en sí mismo no es un problema, ¿cierto? La diversidad, por cierto, que puede ser potente, ¿ya? Sin embargo, cuando eso va en contra o podría afectar directamente la calidad de la educación y podemos tener directores, ustedes saben, en nuestro país el promedio de escuelas por sostenedor es 1,3 en el mundo particular sancionado, cuando tenemos muchos microemprendimientos, muchas veces de docentes que crean una escuela y que no necesariamente tienen las competencias para liderar técnicamente esa escuela. Este también es un problema y lo pongo sobre la mesa porque esa heterogeneidad también debiera orientarnos a que las políticas pusieran también mucho más foco en ese mundo, ¿ya? La ley de calidad y equidad, por cierto, hay algunos de los aspectos que toca el mundo particular sancionado, pero hay muchos también a los que los omite. Hoy día en Chile requerimos buenos directores en todos los tipos de escuelas, ¿ya? Y eso obliga, por ejemplo, a pensar así como lo estamos impulsando o queremos discutirlo para el mundo de los docentes, una evaluación que permita tener una visión de cómo es la calidad de los docentes en todas las dependencias. También es importante hacerlo en el mundo particular sancionado. Y tener claridad y, por lo tanto, por ejemplo, un sistema evaluativo que permita, hoy día la ley permite, por cierto, un sistema de evaluación descentralizada, interesante, con convenio de desempeño colectivo. Por cierto que es un punto de avance muy relevante. Sin embargo, también necesitamos evidencia a nivel nacional que nos permita esta mirada más transversal de no solo lo que está ocurriendo en el mundo público, que por definición uno tiende a concentrarse más. Eso. A mí me gustaría que nos concentráramos en un minuto en el tema de las capacidades, ¿ah? Porque están puestas las expectativas, ya tenemos una línea como de evidencia, algunas buenas prácticas. Me recuerdan de que pueden hacer las preguntas por escrito, nos llegan acá y yo aprovecho de sistematizarlas. La revista Veja, que es la revista más importante del Brasil, publicó la semana pasada un reportaje sobre la calidad de la educación en Chile. Y la distancia sideral que hay entre los puntajes de este pequeño país en relación a Brasil. Y partía su artículo con la experiencia de la ciudad de Frankfurt, cuya directora la tenemos acá. Entonces, queremos preguntarte de dónde, en tu experiencia en los últimos 4 años, están tus focos, el trabajo con tu equipo directivo, los sostenedores, y luego ya abrimos más, cruzamos, ¿no es cierto?, la temática. Bueno, primero que todo, me siento muy halagada y complacida de estar acá, de poder compartir mi experiencia. De verdad que yo llegué al mundo municipal así, casi por un desafío personal. Ya, yo llevo 30 años de docencia y un poquito más, y siempre me desempeñé en el sector privado, partí en el público, en una escuelita rural en Santa Ana de Talagante, ahí me formé, y creo que ahí partió mi verdadera vocación de maestra. Y siento el gusto por lo que hago, porque de verdad uno tiene que sentir mucho amor por lo que hace, de partida. Trabajé mucho en el aula, me encanta el trabajo en el aula, pasé del aula a la UTP, y de la UTP también pasé de nuevo al aula, y de repente dije, quiero saber qué pasa con la educación pública. ¿Ah? Estaban saliendo muchas cosas, muchos proyectos, muchas noticias, y yo, ¿por qué no avanza? Y bueno, participé en un concurso público y yo sola así tomé el diario y participé en el concurso público, llevé todos mis antecedentes a la comuna de San Joaquín sin conocer nada, absolutamente nada, sin que nadie me conociera y realmente me sentía muy identificada con lo que decía el señor Biden, que el tema de la concursabilidad es muy importante. Porque de verdad yo llegué sola, puse mi sello, gané el concurso y de verdad revolucioné muchas cosas que en San Joaquín o en los colegios municipales no se hacían. Y también tuve problemas con mi sostenedor porque él me decía que yo no era autónoma y que yo también tenía que poco menos que avisar las cosas que se me ocurrían. Pero de verdad era tanto el amor que yo tenía por lo que estaba haciendo, por lo que quería hacer y por la escuelita que me había instalado. Me instalé en una escuelita que tenía 187 alumnos, que estaba a punto de ser cerrada.
Entonces dije, no, esto es tremendo para mí, ver los resultados del primer año que me instalé, el año 2007, y asumir una responsabilidad tremendamente grande. Hoy día llevo 4 años de gestión y de verdad ha sido una verdadera pasión lo que yo hago. Primero porque llegué a un colegio donde instalé mi sello, ¿ya? Donde de verdad yo no tenía compromisos con nadie, así que pude hacer un trabajo en plena autonomía, buscando mi equipo, trabajando con la gente que estaba, tomando todas las personas que estaban, buscándole las competencias que tenía cada persona. O sea, esto es mío y bueno, después mi sostenedor me dice, van a haber 4 personas que ya van a jubilar, por lo tanto, señora Aide, ahí me dio lo que decía la autonomía y me sentí muy bien porque de verdad pude elegir la gente que me podía acompañar. Eso por un lado. El permanente acompañamiento al aula, porque como me gusta mucho hacer clase, era como raro que la directora se fuera a meter a ver la clase, pero con el ánimo de acompañarla y después de reunirme y decirle, mira, súper bueno, pero yo te doy este consejo. O sea, siempre haciendo un acompañamiento muy especial con el profesor para que se sintiera no observado punitivamente, sino que acompañado de lo que él estaba haciendo. Con un foco en los aprendizajes, porque yo creo que mi trayectoria en la UTP, muchos años, tal como se decía al estudio, creo que es muy importante que uno tenga un trabajo articulado con la unidad técnico-pedagógica. O sea, yo casi de repente soy intrusa con la UTP y me meto y trabajo, tengo una muy buena jefa de UTP, hacemos muy buen trabajo, trabajamos juntas, no tenemos oficinas separadas. Y Mario, cuando visitó nuestro colegio, también observó eso y sintió que era un aspecto positivo. O sea, estamos juntas, estamos mirando el horario, estamos viendo las dificultades que hay en el diario manejo cotidiano del colegio. Después, mejorar la imagen de la escuela. O sea, lo más importante es hacerle creer a los niños que están en la mejor escuela. Esa es su escuela, la mejor. Por algo ellos están ahí. Valorar la escuela, venir a la escuela, o sea, mejorar la asistencia, que vinieran no solamente a recibir los beneficios de desayuno o almuerzo, la escuela es mucho más que eso. Eso lo mejoramos considerablemente. Le colocamos un sello al colegio, ¿ya? Dijimos, vamos a educar, pero con afectividad. Por lo tanto, todos mis profesores, todo el equipo, en un muy buen trato con los niños, porque de verdad, como estamos en un sector especial, los chicos necesitan mucho cariño, decirle, ¿por qué no viniste ayer? Te eché de menos. Y de repente también es sorprendente cuando un niño va a la oficina y me dice, directora, ¿usted no estaba ayer? O sea, es súper importante porque ellos están pendientes de lo que uno hace, para dónde va y las cosas que hace cercanas a ellos. Por lo tanto, nosotros instalamos nuestro sello educando con afectividad. Planificar nuestro trabajo. O sea, y ni siquiera tan a largo plazo, por semestre, ¿ya? Planificar el trabajo de las reuniones mensuales, que el apoderado sepa que el colegio está ordenadito y que está publicado la reunión de marzo, de abril y todo lo que va a pasar en el colegio. Esa es una planificación que la hacemos con el equipo, con los profesores. También brindarles a los apoderados horas de atención. Los padres van a las reuniones de apoderados y generalmente van a ver puras cosas negativas o la cosa doméstica que se hace en los colegios. Qué mejor que tener horas asignadas de atención al apoderado, obligatorias para el semestre, para que dé la vuelta con todos los alumnos del curso correspondiente. También tener una oficina de puertas abiertas. Es súper importante eso, que el apoderado entra y quiere que uno lo atienda. Inmediatamente nosotros lo atendemos. O sea, no hay que pidamos horas o que no, la directora no lo puede atender. A lo más yo le hago una ceñita y eso significa que nosotros lo vamos a atender. Yo creo que la educación pública tiene muchas cosas, yo quedé maravillada con la cantidad de recursos con que uno trabaja. O sea, mi colegio lo tiene todo, tiene las aulas TIC, tiene sala de computación, tiene una tremenda biblioteca, tiene talleres. Bueno, esto de la ley CEP también ha sido un regalo, porque de verdad hacer un plan de mejora y poder contemplar no solamente más lenguaje ni más matemáticas, ¿ya? Que también para mi sostenedor fue, pero ¿cómo va a colocar música o va a colocar danza? Sí, es súper importante. Es súper importante que los niños tengan, por ejemplo, inglés desde prekinder, profesor de psicomotricidad desde el preescolar, profesor especialista desde el primer ciclo básico. Bueno, y así yo descubrí las competencias y
y de verdad yo siento que tengo un tremendo equipo, que mis profesores están súper comprometidos con el trabajo que nosotros hacemos, porque no tengo licencias médicas, no tengo atraso, no tengo falta. Ha sido un trabajo en el que yo siento que nosotros nos hemos valorado todos, y ese valor los profesores lo agradecen. O sea, si un profesor yo lo veo mal, yo le digo, no te preocupes, yo te veo la clase y sale tú un ratito para que te despejes, porque claro, yo también estuve en el aula y sé lo que significa de repente llegar a hacer una clase y no estar en buenas condiciones para atender a los niños. Entonces yo creo que hay pequeñas cosas que uno puede ir dando, y sobre todo creo que los profesores deben tener una cultura de altas expectativas. O sea, los chicos no se deben subestimar por el tema de dónde viven, de dónde provienen. De verdad que, además, yo quiero agradecer que estoy acá gracias a Fundación Chile, porque a mí me encanta el estudio que ellos hacen. Es un trabajo muy secuenciado y muy ordenado. O sea, yo creo que si nosotros seguimos las pautas de cómo trabajar, no tendríamos mucho donde perdernos, porque de verdad que hay alta facilidad para trabajar y para secuenciar el trabajo. Bueno, las competencias son eso, ¿eh? Son las capacidades movilizadas y que uno puede observar, entonces, y que luego se reflejan en desempeño. Entonces, entremos al tema de las capacidades y las competencias, Violeta. Bueno, desde la autoridad, desde el CPIP, que ha sido su rol histórico, esto de las competencias, ¿cómo lo están pensando, abordando? yo creo que lo primero es que la mirada tiene que ser no desde arriba, sino que justamente desde lo que se hace y que se hace bien. Entonces creo que lo que tú señalas debiera ser como el marco teórico real de cómo formar a los directores. Y todos los elementos que tú señalas son casi como de libro cuando uno estudia las escuelas efectivas. O sea, yo te escuchaba y check, check, check. ¿Y cuáles son los check? Uno, una persona que tiene una aspiración personal de realizar un sueño, como es dirigir un colegio difícil, en lugares difíciles, pero que logras a que todo el resto del colegio se entusiasme con ese sello que tú le quieres dar, con ese desafío, con ese compromiso. Dos, la pasión tuya por enseñar, porque fuiste profesora, porque estuviste en el aula, por lo tanto tienes una comprensión muy directa del profesor y por lo tanto puedes llegar a hacer las observaciones en clase, importantísimas, luego entregarle feedback. Y cuando uno habla de liderazgo pedagógico, es de eso de lo que uno habla. O sea, un director de escuela tiene que saber cuáles son los contenidos que se están pasando en el aula, cuáles son los cambios curriculares, cuáles son las nuevas tendencias, los énfasis que hay que dar. A mí me da un gusto cuando te escucho y dice, el inglés tiene que ser de prekinder, la psicomotricidad tiene que ser de párvulo. Eso es tener absolutamente dominio de lo que son los contenidos, no en términos teóricos, sino que reales para la transformación de tu escuela. La competencia de saber trabajar con otros, ¿ya? No es sencillo. Hay personas que pueden trabajar muy bien con sus profesores, pero no trabajan bien con los padres y apoderados. Entonces también eso requiere competencia para desarrollar y para tener prácticas con eso. Tú señalaste elementos con respecto a los padres y apoderados que yo creo que es otra de las tremendas deudas que tenemos en el sistema educativo, ¿eh? Nuestra relación con los padres y apoderados. Pero tú señalaste, los atiendo siempre que van, no solo para la reunión de apoderados, y tenemos un colegio puertas abiertas. Eso lo señalan todos los estudios, todos los trabajos que se hacen en todas partes del mundo, que esas son las escuelas que tienen unas buenas relaciones con los apoderados, con los padres, que entonces ellos también se contagian con las altas expectativas, con la creencia que no importa de qué nivel socioeconómico venga, sí, pero es posible aprender, es posible surgir. Eso no se encuentra en un libro así descrito, ¿eh? Pero se encuentra en las prácticas realmente efectivas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en formar directores, estamos pensando en eso, estamos pensando en personas que sean capaces de tener actitudes, habilidades y contenido. 3 elementos clave para poder efectivamente ser un elemento transformador de la escuela. Y quiero agregar una cosa con respecto a
lo que esto puede significar en muchos años más. Tú hablabas de que hace 10 años están trabajando para tener escuelas autónomas. Evidentemente, si uno piensa en directores efectivos, claramente está pensando que hacia allá va, hacia que realmente el director pueda trabajar autónomamente con su equipo. Pero esto va a tener otras consecuencias también en políticas públicas educativas. Yo me imagino con una alta expectativa de que entonces vamos a tener que escuchar a las escuelas cuáles son sus propias necesidades de perfeccionamiento. Y no tanto oferta, sino que escuchar las demandas. Y las demandas vienen de escuelas específicas, de momentos, de lo que tú necesitas. A lo mejor tú necesitas más perfeccionamiento en cursos de matemáticas o en otra cosa, pero que responda a las necesidades que cada uno de los directores. Entonces el director no solo puede llegar a la escuela, sino que también puede generar un intermediario muy eficiente, muy eficaz y muy demandante de lo que realmente necesitan. Y juntarlo eso con la otra alternativa, que es que tampoco nos podemos olvidar de los gestores, de los DAEM, de los sostenedores. Y yo creo que vamos a tener un trabajo para poder coordinar el cómo le damos autonomía a estos directores y cómo también los DAEM aprovechan esta autonomía de los directores para desarrollar otras líneas como sostenedores. Así que por allá va y las capacidades, sí. Sí, con eso, Raúl. Con respecto a esto, fíjate, la experiencia nuestra, cuando nosotros estábamos en el plano de ir innovando en términos de avanzar hacia este modelo de descentralización, nos dimos cuenta por los mismos directores, estos vitalicios quizás con los que tuvimos que empezar a trabajar, de que ellos nos pedían cierto tipo de capacitación. Porque nosotros hablábamos de asumir el tema financiero en el colegio para terminar haciendo sus presupuestos, veíamos el tema del marketing, ¿por qué no? Pues, al interior y la competencia de repente también, estábamos metiendo elementos nuevos. Y de ellos surge entonces la necesidad de que los preparáramos para enfrentar esta nueva tarea. Y nosotros hicimos un diplomado, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, la Escuela de Ingeniería, que duró un año pero surge absolutamente por las necesidades de estas nuevas tareas que ellos iban a asumir. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo. Voy a aprovechar de hacer una pregunta que se repite. Esta vinculación entre la labor docente y el ser director. Entonces, hay una duda que yo creo que es súper legítima en la audiencia que dice, bueno, la nueva ley permite que quienes no son docentes puedan postular a ser director. Con 3 años de experiencia, ¿será suficiente? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Qué se está pensando para ser de alguna manera más consistente con lo que estamos conversando? La idea es, así como el lema fue elige enseñar, a lo mejor ahora va a ser elige dirigir, ¿eh? Como para poder atraer de verdad personas que tengan pasión por querer hacerlo, ¿eh? Eso es más importante que de dónde provengan. Ahora está abierta la postulación a profesionales de la educación y que son aquellos que han trabajado 3 años y que tienen y que no son muy numerosos. Pero la idea es, ¿por qué no abrirnos también a personas que efectivamente quieren entregar sus capacidades, sus competencias, por mejorar nuestro sistema? ¿Ya? Y efectivamente tendrán que pasar por los procesos de formación que se requieran y para justamente tener las competencias de conocimiento pedagógico como para poder ejercerlo, pero no está cerrado a ello. ¿Y usted qué experiencia tienen como sostenedores con respecto a eso? ¿Tienen experiencia como directores? Hoy día la legislación tiene varias restricciones al respecto de eso, digamos, pero y un poco lo que nos estaba contando Violeta tiene que ver en cómo se ve de esto ahora en adelante. Yo creo que en general la primera visualización que tienen los profesores de este mundo es un similar a lo que ocurre un poco en el mundo de la salud, que yo creo que se ha ido cambiando, principalmente porque han existido experiencias en donde se han incorporado equipos más multidisciplinarios en los colegios. En un principio, la esperable incluso resistencia que significa, no, este es mi sector, aquí no tiene que meterse nadie. Llegaron ingenieros, llegaron psicólogos, no. Pero
Pero yo creo que la segunda derivada de eso fue que precisamente los profesores son los que vieron fortalecido de mejor manera su propia gestión dentro del establecimiento. Muchas veces la experiencia para el psicólogo, para el ingeniero que ingresó a trabajar al establecimiento no fue tan positiva como fue para los propios profesores, en donde fueron capaces de incorporar visiones distintas de cómo abordar los procesos de cambio. Yo creo que eso no significa ni releva la importancia del docente. Al contrario, esto tiene que ser entendido como una señal de apoyo y de asistencia a su labor en un minuto en que esto se está poniendo muy complejo. Educar cada día es más difícil, es más complejo, y la forma de resolver esa complejidad es poder compartir experiencia y tener una visión más amplia. Así que bienvenido sea gente que venga del mundo de la ciencia, del humanismo, de las matemáticas. Creo que nos ayuda a enriquecer a los profesores la visión de lo que corresponde. Así que yo creo que es positivo. Bueno, la verdad es que quisiera contestar acá una pregunta. Sí, yo, aparte de toda mi experiencia en el aula, que yo de verdad siento que lo más importante que debiera considerarse para postular a un cargo directivo es el ejercicio docente, ¿ya? El ejercicio docente es fundamental. Ojalá haber pasado a lo mejor por la UTP o por otra área, o jefe de departamento, pero que tiene que ser docente. También hoy día hay una medida importante de la evaluación docente. También hay docentes destacados, que hay mucho esfuerzo en eso, y también, no sé, por la experiencia que he tenido en la trayectoria de su carrera. Se me pregunta acá si yo tengo otros estudios. La verdad es que yo, claro, soy una apasionada por la educación, he estudiado harto, y cuando pensé mirar el tema de hacer aporte a educación, yo hice un magíster en administración educacional, también hice un postítulo en psicopedagogía y lenguaje, porque siento que a veces faltan herramientas para trabajar con los niños que tienen problemas, y hoy día estoy cursando un magíster de gestión y liderazgo educativo. ¿Por qué lo tomé? Porque como yo venía del mundo privado, yo quería saber qué es lo que era la ley CEP, la LOCE y todas estas cosas que maneja el Ministerio de Educación. Por lo tanto, para mí ha sido súper importante porque, por ejemplo, conocer la ponencia o los pensamientos de Michael Fullan, la fuerza del cambio, los estudios que se han hecho en Singapur, las fortalezas que tiene que tener un director. De verdad que yo siento que nosotros debemos ser preparados con la experiencia de otro. Lo que tú decías, es muy importante que, no sé, pues si mi buena experiencia poderla compartir y poderla mostrar, porque tal como yo les decía, yo llegué a un colegio muy pequeñito que estaba muy deteriorado su imagen, y hoy tengo 340 alumnos, tengo todos los niños del sector preescolar del sector de mi barrio, y eso me indica que hay una credibilidad. O sea, que el colegio está proyectado y que los niños quieren su colegio. Yo creo que recuerdo cuando niña iba al colegio, me gustaba ir al colegio. O sea, a pesar que de repente la GEC es una jornada que no está tan al 100% bien implementada, bueno, hay que buscar la forma de implementarla de la mejor manera con lo que uno tiene, de manera que los niños estén contentos en el colegio. Y sobre todo la educación básica que marca la vida de los estudiantes. De ahí parte la motivación. Eso. Interesante porque se repiten 3 preguntas aquí que dice: ¿cómo se logra el liderazgo pedagógico en directores que no son profesores? A propósito de tu observación. Gonzalo. Sobre eso mismo. La verdad es que cuando uno mira la experiencia internacional, el año 2008 la OECD publicó un informe que revisa la experiencia de los países de la OECD en este tema, específicamente el tema del liderazgo directivo. Y una de las cosas interesantes tiene que ver con, por cierto, el énfasis que se le da al liderazgo pedagógico y también a los sistemas de reclutamiento de los directores. Digo esto porque, en general, los países han asumido la importancia de que sean docentes, que cumplen esta función. Pero también varios de ellos se han abierto a esta dimensión, a esta posibilidad de que sean otras con ciertas restricciones. Y esa restricción, y eso es lo interesante, tiene que ver de nuevo con las competencias. Y tiene que ver con... y yo creo que acá hay un desafío bien importante para Chile hoy día, porque la verdad es que el escenario, nosotros tenemos un marco para la buena dirección que ya tiene 5 o 6 años, que la verdad es que es un marco general, pero que en la medida que uno va avanzando como país probablemente vamos a estar súper forzados a actualizarlo. Hoy día tiene que ver esto también con la complejización de la que tú hablabas, Rodrigo. O sea, equipos directivos que son muy distintos en su composición a lo que probablemente teníamos algunos años atrás, y eso probablemente, y acá yo creo que está lo importante y se vincula con el tema de la formación, ese marco debiera ser el que orienta finalmente los estándares, y uno debiera avanzar hacia allá, hacia estándares de formación directiva. Yo estando de acuerdo con el punto de la necesidad de hacerlo mucho más
alineado a las necesidades de cada contexto, si también uno le cree un poco a quienes lo han hecho bien en estas materias, países que han dado un salto y que ellos mismos identifican el tema de liderazgo directivo como uno de los factores que le ha permitido dar ese salto, es que combinan una buena dosis de estándares comunes para los directores y también para la formación, por lo tanto, con una buena dosis de localismo, con una buena dosis, digamos, de pertinencia de esa formación a lo que cada sostenedor, cada realidad educativa requiere. Yo creo que eso, por lo tanto, esto yo creo más que si, además tenemos una ley que ya mandata esto, abrir la posibilidad de tener personas que no son profesores, pero que tienen una experiencia en aula, que yo creo que es finalmente donde busca el mínimo que busca garantizar la ley. Lo interesante es que está dándonos pie a la conversación sobre, de nuevo, sobre las competencias, sobre los mínimos que deben tener esos directores y, por lo tanto, cuál es la formación más pertinente para eso. ¿Y su experiencia en Ñuñoa para ser director? Nosotros la verdad que todavía no nos hemos planteado esto de abrirnos a otras profesiones. Nuestros directores hoy día son profesores todos. ¿Ah? O sea, esa es la respuesta más honesta que tengo que darle. Sí, pero obviamente es un tema que tenemos que resolver, porque yo también entiendo que se puede complementar. Además que hay algo que, si bien es cierto, la influencia de otra, o una mirada de otro profesional va a ser siempre interesante, pues yo no la descarto para nada. Si bien es cierto, a lo mejor no va a manejar en un comienzo todo el tema técnico-pedagógico, ¿no es cierto? No podrá convertirse en el líder pedagógico en una primera etapa, pero va a tener otras expertices, ¿no es cierto?, que las va a poner al servicio del proceso de la educación y del manejo de la unidad educativa. Entonces, yo no descarto la posibilidad de que se incorporen nuevos profesionales, ¿no es cierto?, y que actúen como complemento. Porque inclusive, de alguna manera se ha dicho, hay ciertos elementos que, claro, tienen que ver con un perfeccionamiento académico, etcétera, 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 lo que estamos acostumbrados nosotros a recibir. Pero también hay elementos que tienen que ver mucho con la persona de la que ejerce el cargo, ¿no es cierto? Y eso se aprende no necesariamente en la universidad, sí se aprende en la universidad de la vida. Entonces, ¿por qué nos negamos a que otras miradas puedan incorporarse, ¿no es cierto?, a la educación y puedan hacer aportes positivos? Y la idea de certificar los directores, en el sentido de que hay prácticas, buenas prácticas, no siempre los procesos de formación, sabemos cuál es el estado de situación de las universidades chilenas en relación al proceso de formación de pregrado y posgrado en educación. Entonces, apostar todo ahí pareciera como riesgoso. ¿Qué piensan ustedes si existieran como diseños de aseguramiento de calidad que fueran también por el lado como certificar la práctica directiva pedagógica, esencialmente, que es la que toda la evidencia dice que está más atrás? Rodrigo. Yo creo que es una alternativa súper viable que habrá que estudiar, súper interesante en términos de habilitar. O sea, recordemos que hoy día lo que nos está pasando en los colegios es que el área que más debilidad sentimos tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades blandas, ¿ya? Manejo de conflictos, relaciones personales, motivación, etcétera. Y ese tipo de habilidades ni siquiera se aprende con pizza y una pizarra. Se aprende haciendo. Y se aprende estando con gente que tiene muy buenas habilidades. A mí me interesa, y eso generalmente no es un nicho específico de los docentes. Ese tipo de habilidades hoy día necesario uno la puede encontrar presente en varias profesiones. Ahora, todo lo que corresponde al liderazgo instruccional, que es vital, hoy día es más fácil de poder adquirir, porque precisamente eso se puede enseñar. Hoy día hay más ciencia, tiene mucho de arte esto, pero también tiene mucho de ciencia de poder aprenderla. Por lo tanto, yo creo que hay que aproximarse desde los dos mundos. Hay que aproximarse desde gente que pueda adquirir una visión distinta, que no sean docentes, que tenga habilidades blandas que sean útiles y que tendrá que avanzar en su formación de liderazgo instruccional, y del mundo de los docentes que tendrán que avanzar hacia lo que tiene que ver con estas habilidades blandas. Yo creo que no hay tiempo para poder decir uno o lo otro. Yo creo que podemos avanzar precisamente los dos caminos. Solamente para poder responder a las preguntas y las expectativas que nos mandan, pero que me parece súper pertinente. Me dice, ¿cuál es el espacio y las experiencias que releva el valor de los sistemas de incentivo directivo o docente en la educación particular subvencionada? Yo creo que es vital, pero no hay que verlo solamente como un proceso único. Las políticas de recursos humanos hoy día en educación llegaron para quedarse porque están muy débilmente institucionalizadas. Y eso le ocurre a todas las escuelas, incluso a las escuelas del barrio alto, las más caras, en donde las políticas de recursos humanos no es solamente pagar incentivos a los profesores,
parte desde el proceso de selección de personal. Hoy día los colegios, y para ser bien honesto, uno que es sostenedor y responsable, estamos en una dura batalla por los talentos. Sabemos que son escasos, por lo tanto hoy día no es extraño darse cuenta de que existen procesos de selección de personal cada día más exhaustivos. Y eso no es solamente los concursos, los colegios particulares subvencionados, los talentos, es algo que no se veía hace años. El ejercicio de generar headhunters era algo que tampoco no ocurría y que hoy día sí ocurre. Headhunters se refiere a colegios que van a buscar con nombre y apellido a un profesor, un director, para traerlo a su unidad. O sea, prácticas que uno veía en otro mundo hoy día está ocurriendo. Pero no hay que verlo, la política de recursos humanos, solo como un aspecto. Y de pagar, oye, hay espacio para incentivo o no incentivo. El incentivo es una consecuencia de algo, ¿ya? Lo primero tiene que ver que los colegios y la competencia está fuerte y que están incorporando prácticas de recursos humanos en esa línea. Cómo se recluta y cómo se mantiene los talentos también es vital. O sea, un colegio que puede decir y despedir a sus profesores, pero ¿cuál es la respuesta a eso si lo que va a llegar no es muy distinto? Es mucho más viable y un mejor juego hacerse cargo de eso y avanzar en esa línea de capacitar, formar, reclutar y retener. Hoy día en Chile lo que estamos haciendo los colegios es instalar políticas de recursos humanos de alto nivel. ¿A quién tenemos que aprender eso? Bueno, al mundo de las organizaciones. Hay mucha literatura con respecto a eso y hoy día cada vez más textos sobre políticas de recursos humanos en educación. Yo los invito a estudiar y a leer porque yo creo que eso llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas, porque somos un servicio intangible y la gente es lo más relevante. No producimos un lápiz, no somos un medio físico en donde uno pueda mirar y decir el control de calidad después que se produjo el lápiz. Nuestro proceso de calidad se produce en el minuto en que se está entregando. ¿Y dónde ocurre eso? En la sala de clase. Yo quería retomar un poco el tema que tú planteas de la certificación en términos de pensar en la formación de los directores en forma un poco más amplia. Yo de verdad creo que estamos recién partiendo y evidentemente que nos puede resultar muy bueno o más o menos lo que queramos hacer en el plan de formación, pero es una mínima señal sobre el campo que se abre y que se viene. Entonces, yo en ese sentido creo que tenemos que estar abiertos todos, las universidades, los centros, etcétera, a pensar en una formación más completa del director. En los otros países donde se ven éxitos más permanentes en educación, hay institutos de formación de directores, en los cuales muchas veces incluso entran posterior a su formación de cualquier tipo, sea de profesor, de docente o de cualquiera otra, y están un periodo de tiempo, lo que hace que fácilmente uno pueda pensar en estándares orientadores para esa formación, que sea independiente, digamos, de lo que es hoy día, porque hoy día no tenemos una institucionalidad en términos de la formación de directores. Y luego la certificación, y luego hacerse cargo de otras cosas que aquí se han señalado y que me parece súper importante. Es verdad que al principio uno piensa en director y piensa en todos los directores, pero si uno hace un doble clic, inmediatamente se da cuenta que es muy distinto el que se inicia como director en sus primeros 5 años, es muy distinto el que va a ir a trabajar a sectores con más complicaciones que a otros, es muy distinto si es un director que ya lleva 20 años de experiencia y quiere... En fin, o sea, hay una cantidad de variables que vamos a tener que comenzar a sofisticar nuestra oferta para formar directores que realmente puedan responder a una cantidad enorme de personas que pueden ir por distintos tracks o por distintos caminos para lograrlo. Y en ese momento se va a necesitar entonces también probablemente tener certificaciones. Si nosotros hubiéramos pensado hace 20 años atrás, José, en certificar calidad de escuela, nos hubiéramos puesto un poco nerviosos. Hoy día es una cosa atractiva, buena, que la escuela quiera certificarse, que Fundación Chile le ponga su sello, le da orgullo a la escuela y genera una cantidad de movimientos positivos en torno a eso. Yo no sé si ahora estamos en el minuto de poder certificar directores, pero debiera estar en nuestra mirada porque efectivamente esto es mucho más amplio. Y después va a pasar que vamos a tener que tener una política de recursos humanos con respecto a los directores, porque va a pasar lo mismo.
van a comenzar a pelearse a los buenos directores para llevárselos a las distintas escuelas de acuerdo a su experiencia. Entonces yo creo que tenemos mucho camino, estamos partiendo, yo siento que es un momento sumamente atractivo por la tremenda oportunidad que tenemos de trabajar desde todos los centros, desde el mundo municipal, desde el mundo particular subvencionado, particular pagado, de las fundaciones, de las universidades y del ministerio, para dar un salto que yo creo que puede ser muy significativo, pero sin olvidar que es el primer paso y que nos queda mucho, mucho por hacer a continuación. Raúl, antes de entrar a preguntas más específicas, sí, pero cortitas, así como ping-pong, ¿cómo observan ustedes las prácticas de los directores en Ñuñoa? ¿Tienen algún sistema...? Sí, bueno, obviamente interno. Nosotros, sí, claro, en este modelo de descentralización está formado una serie de componentes. Uno de ellos es un instrumento de evaluación externo que realiza una agencia externa a nosotros, símil CINCE, nosotros le dijimos, lo hemos llamado CINCE comunal. Entonces ahí nosotros estamos extrayendo información permanente de lo que está sucediendo en nuestra unidad educativa y apuntamos un poco a la dirección del colegio, cómo está gestionando ese aspecto técnico-pedagógico en términos de resultados. Nosotros estamos evaluando 3 veces a todos nuestros alumnos de prebásica a cuartos medios, ¿no es cierto? 3 veces en el año. Por lo tanto tenemos una información y muy rápida. Este es un proceso, en 2 semanas tenemos los resultados, no como el CIMSE nacional, que de repente los resultados van de un año a otro, entonces las posibilidades de establecer remediales se nos complica un poco. Sí, claro. Nosotros entonces en ese sentido estamos permanentemente chequeando lo que está sucediendo en nuestros colegios y tenemos instrumentos sofisticados, absolutos, donde nos dan variables de qué está sucediendo con un alumno de nombre y apellido en tal asignatura y en tal contenido de esa asignatura. Entonces ahí tenemos un permanente debate al interior del establecimiento. Esto cuando hablábamos, ojo, qué pasa con los jefes de UTP, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de otra forma de controlar lo que está pasando en nuestro sistema. Tenemos reuniones semanales con todos los jefes de unidad técnica pedagógica de nuestros establecimientos. Por lo tanto, estamos muy al día, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo y estamos planteándole, ¿no es cierto?, lo que debiera hacerse en cada una de sus comunidades, obviamente con este margen de autonomía que nosotros hemos entregado a nuestros directores. Así que, también tenemos otra cosa re interesante. Una vez que estamos estableciendo los resultados, tanto en el CIMSE interno como en el CIMSE nacional, o en el aspecto de la gestión administrativa, nosotros estamos incorporando bonos de incentivo, ¿no?, que también es importante destacarlo, por el cumplimiento de ciertas por los mismos compromisos de gestiones que establecen los propios directores con sus equipos, ¿no es cierto?, frente a la corporación. En la medida que se van logrando esas metas que ellos mismos establecen, nosotros vamos incentivándolos con un aporte económico que no deja de ser, en algunos casos, importante, porque algunos colegios pueden acceder a un máximo de 4 bonos durante el año escolar. Entonces, es satisfactorio ver que de repente un profesor que lo ha hecho bien, un director que lo ha hecho bien, una comunidad que lo ha hecho bien, ¿no es cierto?, al final del año tiene una cantidad de dinero importante, producto de ese esfuerzo, de ese trabajo y del cumplimiento de esos compromisos de gestión realizados con nosotros. Interesante. Hay muchas preguntas que tienen que ver con cuándo estarán listos los reglamentos y en particular hay 2 que apuntan al tema del 5%. Pensé que iban a haber más, pero 2 preguntaban específicamente la atribución del director de poder despedir al 5% de su planta docente con ciertos filtros. ¿Cuál es el foco cuál creen ustedes va a ser el foco de esa evaluación? Porque se fue perfeccionando en la medida en que se fue discutiendo el proyecto de ley, desde discrecionalidad prácticamente total a ser mucho más filtrado, ¿no? Bueno, yo creo que es común escuchar a muchos directores que muchas veces sentían que tenían un grupo de profesores o tenían un par de profesores que les complicaba la situación de un mejoramiento para la escuela y que no tenían atribuciones como para poder decirles que se fueran. Y lo que pone la ley es un porcentaje que no es muy significativo todavía, digamos, pero que es una señal en términos de que el director, así como fue formar su equipo, puede también pedirle a un 5% en el año de profesores que
tengan una evaluación docente insuficiente. Es decir, hay criterios objetivos, no se trata de que sea absolutamente discrecional, sino que tiene que basarse en criterios que le entrega la evaluación docente. ¿Alguna opinión con respecto a esto en particular? No, me parece bien. Yo creo que es súper importante que los directores tengan esas atribuciones. Eso no es inmediato. Uno, por lo menos a nosotros lo conversábamos con el director de educación en nuestra comuna. A su vez también nuestro sostenedor nos permite hacer un seguimiento del docente. Ahora, claro, eso le pasa al docente que está a contrata, no es el docente que está de planta. Entonces, también uno tiene que reconocer que cuando la persona está en un cargo y se siente absolutamente segura, relaja su desempeño profesional. Por lo tanto, aquí es importante hacer un seguimiento de lo que está pasando en el colegio, los compromisos que uno asume, cómo los hace y estar permanente conversando con el docente. Entonces, cuando ya al final uno tiene que tomar una decisión, el tema está conversado. Y es muy importante porque de verdad yo siento que en la educación municipalizada esa era como la gran traba que había, el tener que el director manejarse con gente que no estaba comprometida, que no tenía la vocación o el interés de sacar adelante los colegios, porque de verdad no podemos perder la educación pública. Yo creo que es peligroso los estándares que estamos, cerrando colegios, baja de matrícula, cuando de verdad yo me eduqué en la educación pública y me siento orgullosa de eso. Y siempre le digo a los niños eso, o sea, tenemos que juntar dinero para la educación superior y aprovechar los recursos que hay para la educación pública. Ahora también quisiera decir que la oportunidad de poder participar en este tipo de cosas, por ejemplo, nosotros participamos con harto temor al premio de Gabriela Mistral y dijimos, bueno, participamos. Y ya la segunda etapa, hablando de lo que es la certificación, es importante que uno como colegio le diga, mire cómo va. Es súper importante que a mí me digan, mire, estas son sus debilidades, porque ¿cómo voy a saber yo si no hay un estudio, no hay un seguimiento de un profesional que me está mirando desde afuera lo que está pasando? Por lo tanto, yo siento que uno no debe tener temor. Yo converso con mis colegas del magíster que estoy haciendo ahora y les digo que es una tremenda experiencia. Y así como salió la ley CEP con estos recursos, que ojalá se abra de verdad estas agencias de calidad para que todos nos comprometamos y entreguemos de verdad en todos los lugares del país, donde sea, educación de calidad. Porque eso merecen nuestros niños. Sí, mira, bueno, porque ahí coincidimos, y esto de la mirada a los 40 años de profesión que tengo yo, de experiencia. Yo soy categórico, o sea, realmente esta atribución del director de sacarse el 5% de los docentes que no estén cumpliendo con sus funciones, me parece absolutamente legítimo, absolutamente. Todos sabemos, le agregaría yo, porque tampoco quiero que sea una estigmatización de que el profesor, todos los profesionales, al doctor se le muere el paciente, al ingeniero se le cae el puente, y bueno, y a los profesores también tenemos profesores buenos, regulares y no tan buenos. Entonces me parece que es importante esta atribución y que la tomemos de verdad, porque no podemos castrarle el futuro a una generación de alumnos por un mal elemento que esté incorporado en una comunidad escolar. ¿Quieres responder una pregunta? Hay una pregunta sobre el rol del Mineduc en relación a los DAEM a nivel municipal, ya que ellos administran los recursos y contratación del personal. En esta política para los directivos están incluidos también los DAEM y también va a haber un proceso de selección de DAEM similar al que se está haciendo con alta dirección pública o alta dirección pedagógica, como se llama. Así que ellos también pueden postular a formación especial que se está pensando para ellos, porque tienen un rol importantísimo, por cierto. Estupendo. Bueno, estamos llegando casi al fin. Voy a plantear, siempre hay preguntas de reivindicación. Hay dos, no es para que las comentemos, sino que para que queden establecidas. La primera tiene que ver con educación rural y liderazgo y contexto en educación rural. Yo creo que buenísima la constatación y la quiero dejar ahí. Y la otra, precisamente, que no era el foco de este seminario, pero que lo tenemos por lo menos muy presente, los que estamos aquí, tiene que ver con jardines infantiles. Jardines infantiles solos y su vinculación con la escuela y qué tipo de liderazgo, entonces, y conducción y estándares de calidad, entonces tienen que haber ahí. Así que
a los colegas que pusieron esta pregunta, aquí está el testimonio de ellos. Vamos, sin antes agradecer a nuestros panelistas, dándoles un aplauso, ¿no?